Por lo regular nos piden que tengamos clases las 8 horas. Pero, o sea, eso, 8 horas virtuales va a ser demasiado cargado, muchos datos. Entonces, trabajamos solo media hora o una hora y el resto digamos, del día o de la jornada lo trabajamos, ya sean tareas, trabajos grupales, en los cuales yo los voy apoyando de forma virtual o por chat. Y pues ustedes tienen que trabajar su formación con tareas manuales o algún tipo de material que yo les mande. Entonces, estoy tratando de trabajar de una forma un poquito fácil, ¿ya? Porque los otros instructores están trabajando, o sea, están pidiendo que los jóvenes hagan documentos en Word, en PDF. Y yo entiendo pues de que no todos tenemos computadora. Entonces les pido cosas sencillas, pequeños dibujos con señalizaciones, diagramas, y toman una foto y la suben. Entonces, el objetivo es de que ustedes tengan más accesibilidad y tengan más fácil la forma de entregar tareas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para los que se unieron ahorita, les estaba comentando de que no, el Inge Learning no se va a poder presentar. Ya les mostré el chat y mañana se va a presentar. Es que lo que pasa es que quiere hablar con ustedes, no sé qué quiere hablar. Entonces, igual cualquier cosa que les diga, pues yo les aviso. Solo permítanme, jóvenes, que uno de ustedes me está... Bien, entonces empecemos con el tema. El tema es características comerciales de los materiales. Entonces, eso es un pequeño repaso de lo que ustedes vieron en mecánica de banco. Ustedes recordarán en mecánica de banco, tuvieron que haber visto los tipos de perfiles, tipos de materiales que existen, clasificaciones del acero, etcétera, etcétera. Si no lo vieron, o si por alguna razón se comieron ese tema, pues me pueden ir preguntando, no hay ningún problema. Entonces, para los materiales de estructuras metálicas, por lo regular, trabajamos lo que son los perfiles, ¿sí? Entonces, hay varias formas de trabajar perfiles y clasificaciones, pero las más usuales es por la forma de su cara transversal. Como por ejemplo acá tengo formas de tubería, ¿sí? Tengo unas formas prismáticas, como por ejemplo barras cuadradas, barras redondas, angulares, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la forma comercial en la que se vende el acero. Entonces, se recordarán que la vez pasada hablamos digamos, las estructuras metálicas no necesariamente son solo de acero. Pueden ser de acero inoxidable, pueden ser de aluminio, pero por lo regular el 90% de las estructuras en el mundo están hechas de acero. Entonces, ¿cuáles son las más utilizadas? Bueno, más utilizadas son las láminas, las barras, los perfiles de forma en U, en I, en H y, por ejemplo, también las tuberías. Entonces, hablemos de las láminas. Las láminas son planchas de acero utilizadas para un sinfín de aplicaciones. Entonces, por lo regular tenemos 5 tipos, que son la lámina negra, la lámina fría, la galvanizada, la labrada y la placa. Entonces, la lámina negra, ustedes recordarán, son láminas que tienen un color oscuro, no necesariamente negro, ¿verdad? Es un color oscuro, entre azul y negro, que se utiliza más que todo para cualquier aplicación sencilla. Esa lámina es muy soldable, ¿verdad? Se puede utilizar ¿cómo se llama esto? En aplicaciones como fabricación de escritorios, fabricación de cajas, y así. Hágame favor, jóvenes. Jonathan está escribiendo en el grupo. Creo que no se puede unir. Bueno, entonces, la lámina negra pues es la más utilizada y se puede utilizar en un montón de fabricaciones, tanto de estructuras pequeñas como de estructuras grandes. Es muy soldable, ¿verdad? Con 63 se la podemos soldar. Luego tenemos la lámina fría. Esta lámina tiene un color más claro. Esta es más cara también. También es de acero al carbono, pero la diferencia es que tiene un tratamiento térmico, ¿sí? O sea,
viene tratada térmicamente para que no se oxide. Sí se oxida, pero tarda mucho más en oxidarse que la lámina negra. Entonces esta es más cara y es más difícil de conseguir, pero sí la venden, ¿sí? Sus aplicaciones van para estructuras finas, estructuras demasiado complejas en las que queremos que no se oxiden, y también es muy soldable. Se puede trabajar con los electrodos de acero al carbono, 13, 11, 18, y los materiales para acero al carbono de los otros procesos, ¿verdad? Como el 70S6 y el 70S3 y así sucesivamente. Luego tenemos la lámina labrada, que esta es para dar una tonalidad de superficie. O sea, tiene una estructura de superficie con pequeñas formas que le dan buena vista, ¿sí? Entonces, estas láminas vienen en acero inoxidable, en aluminio y en acero al carbono. Entonces, por lo regular, yo he visto muchas de estas aplicaciones en carrocerías, porque a veces cuando uno pone una caja, no tan fácilmente se deslizan en las carrocerías, como por ejemplo una caja de huevos. Ustedes la ponen en una carrocería con lámina lisa, al momento de mover la carrocería se mueve la caja. En cambio, con una lámina labrada, no tan fácilmente se va a mover. Luego la lámina galvanizada, que esta lámina se utiliza mucho en hojalata, ¿verdad? En hacer formas de hojalata, en hacer canales también. ¿Qué es el galvanizado en sí? Es un recubrimiento protector que se le da al acero al carbono. El galvanizado lo que, digamos, se utiliza mucho para evitar que se oxiden las piezas, ¿verdad? En este caso, pues las láminas galvanizadas casi nunca se soldan porque son muy delgadas. Lo único que se les puede hacer es remachar. Se unen con remache. Y con silicón si se quiere sellar, ¿verdad? Si se quiere hacer una punta de traslape, se le aplica silicón y se le aplica remache. Entonces, entre los perfiles tenemos el perfil angular. ¿Qué es el perfil angular? Pues es un perfil que tiene una forma de L, una forma en ángulo, ¿sí? Entonces sus aplicaciones son muy variadas, ¿verdad? Ustedes ya vieron muchas de esas aplicaciones en el taller. Se trabajan para hacer estructuras cuadradas, para hacer algún marco, para hacer algún tipo de caja. Y también se aplica mucho en los edificios, ¿verdad? Para trabajar con tensores, para hacer joists también, y así sucesivamente. Luego tenemos el hierro plano o hembra. Hembra también recibe, también digamos se le llama a este tipo de perfil. Este perfil lo que busca es, digamos, tener una forma plana y solamente se piden por medio de espesores. Algo que no les dije es de que las láminas vienen en calibres o en chapas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una chapa 16, tiene cierta cantidad de milímetros. O sea, es una tablita donde nos dice cuánto de milímetros tiene de espesor. Pero también, digamos, conforme ustedes van disminuyendo la chapa, si ustedes tienen chapa 14, aumenta el espesor. ¿Sí? De una chapa 20 a una chapa 14, es más gruesa la chapa 14. ¿Sí? Pero también se puede medir en pulgadas. Entonces yo también puedo pedir lámina de un 16, lámina de un octavo, lámina de 3 octavos, lámina de 1 pulgada y así sucesivamente, hasta avanzar, digamos, en los espesores. En los angulares, ¿cómo pido yo un angular al momento de comprar? Primero, en las alas, o sea, las medidas de la L. Si pido un angular que tenga las alas del mismo tamaño, puedo pedir por medio de pulgadas. Por ejemplo, me da un angular de 2 pulgadas. Entonces yo ya sé que una barra de la L mide 2 y otra barra de la L mide 2. Y luego pido el espesor, por ejemplo, de 2 por 2 por 1/4. Y ese va a ser el espesor del ala, ¿sí? Así se piden. Todos los perfiles vienen con una medida de 6 metros, ¿sí? Todos. Mientras que las láminas pues vienen en varias presentaciones, de 5 por 8 pies, de 3 por 8 pies, así sucesivamente. Pero los perfiles todos vienen con una medida de 6 metros. Entonces, la hembra solamente se pide por el ancho y por el espesor. Entonces, yo vengo y si quiero comprar una hembra, yo pido, por ejemplo, una hembra de 4 por 3 octavos. O sea, va a medir 4 pulgadas de ancho y 3 octavos de espesor. ¿Sí? Y ya sé pues que 6 metros mide la hembra total, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir esto? Porque al momento de hacer cálculo de materiales nos va a servir mucho saber cuánto mide un perfil.
El hierro redondo, pues las barras se utilizan mucho en portones, en estructuras. Y como su nombre lo indica, es redonda, ¿verdad? Solo que es llena, o sea, tiene toda su estructura llena. Esto lo diferencia del tubo, ya que el tubo tiene un agujero corrido alrededor de su longitud, mientras que la barra es redonda y llena en su totalidad. ¿Cuánto mide una barra? Igual, 6 metros, ¿sí? 6 metros de longitud. Luego entramos a las vigas. Miren, las vigas son un poquito más complejas, ¿verdad? Porque hay varios tipos, no solamente hay un tipo de viga. Entonces se utilizan mucho para soportar cargas constructivas y las transmiten hacia los elementos verticales de sustentación, ya sea columnas o muros. La función principal de las vigas es el soporte o flexión constante al cortante. Quiere decir de que las vigas trabajan mucho para que no se flexionen, por eso es que tienen estas formas. Estas formas ayudan a que la viga no se pandee, ¿ya? No se doble. Entonces, hay varios tipos, ¿verdad? Las vigas vienen muy variadas, pero por lo regular utilizamos la norma europea para definir el nombre de la viga. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los que estudiaron ayer en la clase se recordarán de que yo les presenté un diagrama donde decía, por ejemplo, IPN 3040, IPN no sé qué, y varios códigos, ¿verdad? Estos códigos son los que aparecen ahí. Por ejemplo, si yo digo IPN, es esta viga, una viga tipo I. Siempre el número de viga, o sea, el tipo de viga es la primera letra. Si yo digo UPN, es esta, una viga tipo U. Si yo digo IPE, es esta. ¿Cuál es la diferencia de la IPE con la IPN? Que la IPE, aquí dice, tiene forma de H y se pueden considerar variantes del perfil IPN, del perfil IPE, de los perfiles HE. Entonces la diferencia es que la IPN tiene esta forma de I, pero sus bordes vienen como que más curvos, ¿verdad? Como no vienen rectos, sino que vienen con ángulo al momento de unirse con la parte central. Mientras que la IPE sí tiene sus bordes más rectos, ¿sí? La HEA lo que tiene es que es una viga H, pero con sus alas, eso se le llaman alas, son mucho más grandes que las vigas I, ¿sí? La HEB tiene sus bordes más pequeños y la HEM tiene sus bordes igual, del mismo tamaño que la HB, pero son más gruesos. Entonces, ¿qué me va a decir qué tipo de viga es? Primero la primera letra. Luego, para ver toda su denominación, pues yo ya tengo que leer la teoría para ver prácticamente cómo se diferencian las vigas de otras vigas, ¿verdad? Entonces, IPN, una viga tipo I, con ala ancha, pero con curva. UPN, una viga tipo U, ¿sí? IPE, una viga tipo I, pero con sus alas gruesas y rectas. Una HEA, alas grandes, alas anchas. HEB, alas un poco más pequeñas. Y HEM, alas del mismo tamaño de la HEB, pero con espesor más grueso. Ahora, ¿cómo sé qué medidas tienen y cuándo voy a utilizar cada viga? Pues esto lo hace un ingeniero. El ingeniero calcula esfuerzos y les voy a explicar por qué. Después vamos a ver cómo se calcula todo esto, pero necesito que me comprendan los diferentes tipos de vigas. Entonces, en un plano, por lo regular viene y dice, por ejemplo, hace una señalización, IPN tanto por tanto, o IPN conexión de tanto. Entonces, IPN significa el tipo de viga, ¿verdad, jóvenes? Esto le sirve a un soldador porque cuando el soldador va a trabajar, por ejemplo, una estructura, ahí automáticamente él mira el código, es una IPN, va a ver sus materiales y elige o selecciona la viga IPN para hacer los cortes, las soldaduras y lo que se tenga que hacer para ensamblar la estructura, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna duda con estos jóvenes? No. ¿No? Bueno, si no hay ninguna duda, continuamos. Luego tenemos las tuberías, ¿verdad? Que las tuberías son elementos parecidos a las barras redondas, pero la diferencia es de que esos tienen un vaciado. Eso se le llama al agujero que tienen adentro de su estructura a través de su longitud. La tubería pues tiene un montón de aplicaciones, pero la aplicación más utilizada es para el flujo de fluidos. Sin embargo,
hay aplicaciones estructurales. Ustedes han visto estructuras que tienen, por ejemplo, enramadas tipo joist. ¿Se recuerdan que ayer vimos las enramadas tipo joist, verdad? Que son vigas realizadas con triángulos de estructura para que no se flexionen. Entonces, hay enramadas tipo joist que trabajan con tubería. ¿Por qué? Porque la tubería no tan fácilmente se pandea. Es más, el perfil que es más difícil de doblar es la tubería, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tubería hacia todos lados tiene la misma dificultad de doblez, porque su forma es regular. Entonces, que por ejemplo el angular tiene un lado, que cabal es donde está la L, digamos, donde se dobla más fácilmente. La viga ahí, digamos, se dobla más fácilmente hacia un lado que hacia arriba o hacia abajo, y así sucesivamente, mientras que el tubo no. El tubo hacia todos lados tiene la misma dificultad para doblarse. Entonces, por eso es muy utilizado también en estructuras. Entonces, la mayoría de perfiles se pueden encontrar por medio de medidas estándares. Por ejemplo, el tubo que solamente se pide por su diámetro, ¿sí? Los angulares por medio de las medidas de sus alas, y las vigas son más difíciles. ¿Por qué son más difíciles las vigas? Aquí los tengo. Aquí tengo una viga IPN, ¿ya? Esta es una norma europea. Si se dan cuenta, aquí tengo varias variables. Tengo, por ejemplo, la X, la H, la B, la Y, y así sucesivamente. Esas me indican cada medida. Y aquí tengo yo, ¿qué presentación? Por ejemplo, la IPN 80 me dice que su altura en H, en milímetros, o sea, esta altura H, mide 80 milímetros. La forma B, que es el ancho del ala, mide 42 milímetros. Y así sucesivamente puedo ir viendo cada parámetro. Ahora, aquí donde dice sección centímetros cuadrados, esto es el área que mide toda la cara transversal, ¿sí? De la viga. ¿Se entiende eso, jóvenes? Recuerdan que es un área, ¿verdad? El área es la medida de la superficie. Y el peso de kilogramo por metro. Entonces aquí me dice que por cada metro va a tener 5.95 kilogramos. ¿Para qué me ayuda esto? Para saber cuánto va a pesar mi estructura, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Por ejemplo, yo tengo una tijera. Mido todas las dimensiones de cada elemento de la tijera, ¿verdad? La tijera es, digamos, una estructura para un techo, ¿verdad? Mido cada longitud, suma todas las longitudes y lo multiplico por este factor. Y eso me va a dar el peso total de la tijera, ¿sí? ¿Para qué me ayuda esto? Para saber digamos, cuánto tiene que aguantar, ya sea mi grúa o el polipasto, para subir mi estructura, si es que tengo que ensamblar en el aire, ¿verdad? Entonces, de esta forma yo voy calculando los pesos. Y también todos los perfiles traen tablas de peso y tablas de dimensiones. Por ejemplo, aquí, el que más he visto que trabaja con tablas es Multigroup. ¿Quién es Multigroup? Los que viven en Cuyo, digamos, lo conocerán mejor que nosotros. Ahí Multigroup es una empresa muy, muy famosa que se dedica solo a la producción de perfiles. Ellos tienen tablas de cada perfil para ayudarnos a dimensionar. Entonces, ¿para qué usan esas tablas los ingenieros? Porque por medio de esas tablas ellos pueden calcular cuánto de peso también van a soportar las tijeras o la estructura, el edificio. Y cuánto de peso también va a necesitarse para doblar la estructura. Entonces, un ingeniero diseña de modo de que ese peso no sobrepase el peso que va a soportar la estructura para que no se doblen, ¿verdad? Aquí tengo, por ejemplo, otras especificaciones técnicas de una viga tipo I, ¿sí? Es una IPN también. Esta era IPN, sí, también esa es una IPN. Igual, aquí están las dimensiones. Cada dimensión aquí me indica, por ejemplo, H, me indica que una IPN 80 tiene 80 milímetros y así sucesivamente. Esto que se llama momento respecto a los ejes, el momento eso se le llama momento de inercia. El momento de inercia me indica cómo se dobla una viga. Por ejemplo, aquí dice IXCM4. Esto me indica las fuerzas necesarias para doblar en dirección del eje X, o sea, para doblar en dirección de este eje. Las Y me indican para doblar en dirección Y, o sea, al revés. Y así sucesivamente. Entonces, este parámetro, pues el soldador no lo utiliza mucho porque el soldador no diseña, ¿verdad? El soldador no diseña con respecto a pesos, a eso me refiero. Pero el soldador sí diseña con respecto a forma. Pongo un ejemplo. Yo para diseñar una galera no estoy tan interesado en, por ejemplo, hacer un cálculo específico de cuánto me va a aguantar. No, porque
Una galera con que yo le pongo una viga sólida, me aguanta. Pero si yo voy a diseñar un edificio gigante, entonces sí tengo que calcular bien cuántos pesos me va a soportar y cuánta fuerza va a necesitar para doblarse. Entonces ahí es donde ya el ingeniero calcula los momentos de doblado, ¿verdad? Los momentos de inercia. Entonces el soldador lo que tiene que saber más que todo son las formas, las dimensiones. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a entender y a comprender si mi viga es útil al momento de utilizarla en una aplicación. ¿Alguien tiene dudas, jóvenes? ¿No? ¿Hay dudas? Bien, si no hay dudas, pues seguimos. Entonces, bueno, ahorita vamos a trabajar solo un pequeño contenido de ensambles. Todas las estructuras metálicas se tienen que ensamblar, ¿sí? Por lo regular, uno tiene dos opciones para ensamblar, pero, digamos, tenemos que comprender cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de cada una, digamos, cada uno de esos tipos de ensamble. Por ejemplo, cuando yo voy a instalar en cierta aplicación, tengo que ver los medios de instalación. Por ejemplo, si yo voy a montar una tijera, ¿cómo voy a subir una tijera? Porque la tijera se tiene que fabricar primero abajo, ¿verdad? En el suelo, o en mi banco, donde yo lo voy a fabricar, pero tiene que ser abajo. ¿Y cómo la voy a subir? Entonces ya uno escoge una grúa, polipastos, etc. Y ya de arriba, ¿cómo se va a ensamblar? O sea, ¿cómo voy a ensamblarlo a las columnas? Entonces, eso es lo que tiene que ver el soldador al momento de estar fabricando, ¿sí? Porque si, por ejemplo, ya de arriba se me ocurre, voy a ensamblar con pernos, por ejemplo. ¿Y dónde están los agujeros? Ya los hicieron. Y si no los han hecho, ¿dónde están las platinas para ensamblar? Y así sucesivamente. Entonces, el soldador tiene que pensar en todo antes de empezar a ensamblar. Sino que ya estando arriba de la tijera, yo me voy a acordar y voy a decir, ¿cómo voy a ensamblar esto? No. Tenemos que pensar antes de. Entonces, para construir estructuras metálicas debe entenderse como prefabricada por excelencia. ¿Qué me refiero con esto? De que la estructura se hace antes, ¿sí? Antes de ir a ensamblar. O sea, se termina toda la estructura y luego se va a ensamblar. No es que yo esté fabricando partecitas y ya va. No, antes se termina de ensamblar. Lo que significa que los diferentes elementos que componen una estructura deben ensamblarse o unirse de alguna manera que garantice el comportamiento de la estructura según fuera diseñada. Entonces, yo tengo que ensamblar de forma de que, por ejemplo, si es una galera, no se caiga. Si es un tanque, que este tanque me aguante la presión. Si es un ducto, que este ducto no tenga fugas y esté bien sellado al momento de pegar las tuberías. Entonces, ¿cuáles son las dos conexiones estandarizadas? Conexiones soldadas y roblonadas o atornilladas. O sea, son dos tipos, ¿sí? Entonces, en el primer tipo, ustedes tienen gran experiencia, ¿verdad? Que es las conexiones soldadas. Como estas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo una viga, ¿sí? Una viga. Y tengo una columna. Si se dan cuenta, la viga pasa transversalmente acá y está conectada por medio de soldadura. Aquí tengo un tendal, se le llama esto, que también es una viga, digamos, que va horizontal. Y acá tengo soldaduras. Entonces, esa es una conexión soldada. Pero acá tengo una conexión por medio de pernos o tornillos o remaches, ¿sí? Entonces, depende de qué voy a aplicar. Puedo utilizar un remaches grandes o puedo utilizar tornillos. Digamos, mi sugerencia es que se utilicen tornillos porque los tornillos son desmontables. En cambio, el remache tiene que cortarse cada vez que vayamos a desmontar una estructura. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las conexiones soldadas? Las que ustedes ya conocen, ¿verdad? Las conexiones en ángulo, a tope y en tubería. Y cada uno de sus códigos. Ustedes ya son expertos para soldar de esta forma, ¿verdad? Entonces, aquí no requiere mayor explicación. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que tienen que soldaduras bien penetradas, ¿verdad, jóvenes? Bien penetradas. Tienen que tratar la forma de siempre aplicar el diseño de juntas. Con el grupo de segundo año, de primer año, estamos viendo ahorita preparación de juntas. Entonces, estamos viendo las formas, ¿verdad? Las dimensiones y todo eso. Esperemos que ustedes recuerden eso. Y si no, pues hay que estudiar, ¿verdad? Y ahora, las conexiones roblonadas, pues pueden ser con remaches
y tornillos. Entonces, la continuación de esto, jóvenes, va a estar en el aula virtual. Va a ser un pequeño manual de 3 páginas que tienen que ser un resumen, donde están los tipos de conexiones con tornillos, ¿sí? Ahí están las vigas y están las columnas y cómo se fabrica la conexión. Entonces, algo que tienen que tomar en cuenta ustedes es esto, de que una viga se le dice al elemento que está en horizontal y columna al elemento que está vertical y nos une con la cimentación. Solo con que ustedes entiendan eso, pues ya pueden entender los demás términos. ¿Hay alguna duda con lo que hemos visto hasta ahorita? No. 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 ¿Seguros? No. Sí. Bueno, entonces, paso a recordarles lo que vimos al principio. Los que llegaron tarde, pues, no escucharon lo que yo dije. Primero, les dije que el Inge Lenin se va a presentar mañana. Les mostré el chat porque no pudo presentarse hoy. No sé qué quiere hablar con ustedes. Me imagino que tiene que ver algo relacionado con las tareas. Segundo, por favor, jóvenes, ahorita que terminemos la sesión, se van a las aulas virtuales y de una vez ponen su asistencia. ¿Por qué? Les decía de que si no tienen asistencia, es como que no hubieran asistido a la sesión, es como que no hubieran hecho nada. Así hubieran entregado ustedes sus tareas. Entonces, por favor, ponen su asistencia. Comentan el foro, ¿sí? Y, bueno, miran sus tareas. Cada sábado a mediodía voy a estar revisando las tareas de la semana. Si usted no entregó las tareas de la semana el sábado a mediodía, ya no puede entregar tareas, ¿sí? Así queda con 0. Se los estoy diciendo de una vez, porque después varios van a estar diciendo, mire, profe, que no pude. Miren, jóvenes, tienen 3 días, o sea, digamos, del miércoles tienen 3 días, del jueves tienen 2 días para hacerlas y del viernes tienen 1 día y medio casi. Entonces, son tareas fáciles que se hacen en media hora. Las 3 tareas, ¿verdad? Por ejemplo, las tareas de ayer en media hora se hacían. Entonces, por favor, pónganse pilas, no dejen que se les atrasen las tareas. Porque si después del sábado ya no pueden entregarlas, yo lavo las manos. Yo se lo dije yo ya a la licenciada ayer, porque ayer me llamó. Y le digo yo que yo no voy a estar recibiendo tareas después de eso. Esta semana un compañero de ustedes me mandó como 45 tareas y todavía me dice, profe, me hace favor de subirlas. Y lo peor es que eran del módulo de automatizadas. Entonces, yo les digo, yo estoy aquí para ayudarlos, pero por favor, jóvenes, si ustedes tienen, si ustedes no quieren seguir o me dicen, mire, profe, yo ya no aguanto, ya no puedo. Bueno, es cuestión de cada quien, ¿verdad? Pero yo considero de que ustedes ya tuvieron un año de formación, ya les falta poquito, pues en septiembre terminamos. Entonces, por favor, pónganse pilas, ¿verdad? Pónganse pilas y traten la forma de aprovechar el tiempo. Yo entiendo que unos trabajan, pero en la noche bien se puede hacer esta tarea. No es una tarea difícil, no es una tarea que yo diga, es un gran proyecto de 5 horas, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda o comentario, me pueden consultar por medio de los foros o por medio del grupo de WhatsApp. Si necesitan más instrucciones, como les digo, me pueden escribir, no hay ningún problema. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Yo sí, profe, disculpe. Sí, cuenten. Conforme a la asistencia, por ejemplo, ahorita si nos unimos y solo marcamos asistencia y nos salimos y después entregamos de vez la marca como válida o no. Sí, si ustedes solo envían su asistencia y automáticamente tienen asistencia de todo el día. Sí, porque yo hasta las 5 ya ves que el internet se pone bueno, porque se ponen a ver tele, se ponen a descargar un montón de cosas ahorita en la mañana y enviar una tarea ahorita sería que cargue, la ponga a cargar ahorita y termine hasta mediodía de enviarla. Pues, no, sí se puede. O sea, digamos, la asistencia tienen todo el día para poder subirla, hasta las 12 de la noche, digamos, ¿verdad? De ahí en adelante, pues ya es asistencia del siguiente día, digamos. Profe. Entonces, la asistencia es Gracias. solo miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Miércoles, jueves y viernes. No se van a meter el lunes y el martes a meter asistencia porque no les vale. Solo miércoles, jueves y viernes. ¿Cómo se sube la asistencia? Ya les mandé un video de cómo se trabaja la asistencia. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda? Con las mensualidades, les comentaba de que ya van 3 mensualidades exoneradas.
¿Qué quiere decir esto? De que esas mensualidades no tienen que pagarlas. Entonces, por favor, jóvenes, se les está exonerando mensualidades para que ustedes ese dinero lo apliquen a recargas de internet. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda? Bien, si no hay otra duda, se recuerda que mañana el Inge Lenin va a estar con nosotros. Por favor, estar atentos ahí a las 8. Si todavía tienen dudas de cómo ingresar en Zoom, me pueden escribir también. Yo les puedo mandar un video de cómo ingresar. Y también me hacen favor, jóvenes, de ponerse pilas con las tareas. Se los vuelvo a recalcar porque sí. Miren, yo no estoy aquí para perjudicar a nadie y mi objetivo es de que todos se puedan graduar. Pero si ustedes no quieren, también yo no puedo estar rogándoles, ¿verdad? Entonces, por favor, pónganse pilas. Los que están atrasados con los módulos, les decía que el módulo de ensayos a uniones hasta ayer tenía que haberse puesto al día. Hoy voy a revisar y voy a calificar. Si a alguien le faltó tareas, pues de plano ahí va a tener que quedarse, ¿va? Y va a perder. O sea, ese es el problema, que va a perder. Entonces, por favor, si tuvieron inconvenientes, escríbanme, que todavía podemos ver si se arregla algo. Bien, jóvenes, entonces me despido de ustedes deseándoles un feliz día. La tarea de hoy va a ser realizar un diagrama radial de esto y hacer un pequeño resumen de un material que les voy a compartir en las salas virtuales. Dentro de unos 15 a 20 minutos va a estar subido todo. Entonces, dentro de una media hora, por favor, me hacen favor de conectarse a las salas virtuales y van a ver los temas que voy a subir. Lo que pueden hacer ahorita es conectarse directamente y de una vez marcar su asistencia, por favor. Me despido de ustedes y les deseo un feliz día. Cualquier cosa estamos para servirles.